Hola Joaquín, qué gusto tenerte por acá. Hola Francisco, mucho gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Bueno, por fin pudimos hacer realidad el tema de sentarnos contigo a conversar un poco, a botar corrientes sobre temas filosóficos, temas de vida. Desde que te conocí me pareció, a pesar de tu edad, muy interesante tu personalidad inquieta intelectualmente. Entonces, quiero aprovechar que estuve esta mañana en un evento del Círculo de Montevideo que se tocaron temas muy interesantes y hablar un poco de eso contigo. ¿Qué te parece? Súper, súper. De hecho, no conocía lo del tema del Círculo de Montevideo. ¿Qué es el Círculo de Montevideo? Pues es una fundación en la que hacen, digamos, presencia principalmente políticos de Latinoamérica, principalmente expresidentes de países de Latinoamérica y también de España. Ahí estaba Felipe González, perdón. De gente más de centro, ¿no? Digamos que es gente más de centro, que tiene una visión de la democracia y de la vida orientada mucho como hacia buscar el justo equilibrio y que realmente no caigamos en los extremos ni de derecha ni de izquierda. Y tocaban unos temas muy interesantes que me gustaría que habláramos sobre eso. La charla de hoy era la certidumbre de la incertidumbre. ¿Cómo te parece ese tema? Pues todo depende por dónde lo estemos abordando. Digamos que si algo tenemos claro en esta sociedad en este momento es que no tenemos nada claro. De que estamos en el punto de tecnología más alto, pero al mismo tiempo estamos a punto de acabar con la naturaleza. De que nos liberamos de la idea de Dios, pero al mismo tiempo es cuando más estamos creyendo cosas, o digamos, la gente que es muy creyente resulta que no cree tanto y la gente que no cree en nada resulta que es más creyente. Entonces digamos que estamos como en ese espacio de dicotomías donde no sabemos para dónde agarrar, ¿sí? Estamos completamente seguros de que somos completamente inseguros. Y digamos que en este país más aún, porque Latinoamérica siempre ha estado en esos procesos económicos en que no sabemos dónde estamos parados y donde todo está a punto de cambiar pero no sabemos cuándo, pero al mismo tiempo no cambia y sigue igual. Entonces yo creo que tal vez puede ser algo de eso. Sí, realmente la tesis que se discutió ahí tiene mucho que ver con que hasta el año 2000 había claridad para los líderes del mundo de qué había que hacer. Pero hoy en día, digamos 18 años después, el mundo ha cambiado sustancialmente, o sea, el mundo actual es muy diferente al mundo del siglo XX. En muy pocos años todo ha cambiado radicalmente, digamos, de una manera muy acelerada, y lo que hay en general en la población e inclusive en los líderes es ese sentimiento de ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el desafío de la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con el desafío de la cuarta revolución industrial, que va a dejar sin trabajo a mucha gente y que va a generar trabajos nuevos? ¿Qué vamos a hacer con los retos políticos asociados al populismo? ¿Sí? Un poco de las premisas que se discutieron hoy es: el mundo cada vez es más complejo, sin embargo los líderes que lo dirigen no tienen la capacidad ni la inteligencia suficiente para lidiar con esa complejidad, y por lo tanto estamos abordados a que las respuestas sean demasiado simples para este mundo tan complejo, y esto puede llevarnos pues a soluciones fáciles como el populismo de izquierda o de derecha, que lo que trata es de simplificar la vida a través de encontrar un enemigo común, y todos sabemos que ya el tema es más complejo que eso, ¿no? Digamos que la aproximación mía para poder entender parte de esos temas es más a través de la tecnología que cualquier otra cosa. Entonces digamos que uno ve que cada día todos los aparatos tecnológicos se vuelven cada vez más pequeños. Para poder lograr esa miniaturización de la tecnología se necesitan unos metales específicos, y resulta que algo que la gente no conoce normalmente es que esos metales están escaseando. ¿Sí? Entonces va a llegar un punto en que por más que queramos continuar, de pronto no vamos a tener con qué hacer un celular, o la gente inventa nuevas tecnologías que no dependan de ese tipo de metales o de elementos, o hasta ahí va a parar el asunto. La otra cosa que uno ve es el exceso de especialización. Cada vez es más gente que se especializa en un tema tan supremamente pequeño que todos estamos completamente interconectados.
¿sí? Y la gente que sabe el panorama completo cada vez es menos, me refiero, no más de cómo se hace un celular, todos los componentes hasta los componentes más chiquitos. Usualmente cada uno de los ingenieros conoce ciertas partes del proceso, pero son muy pocas las personas y digamos que hoy en día se están muriendo estas personas que tienen ese conocimiento, que conocen el conocimiento general. Entonces, donde llegue a haber algún tipo de catástrofe natural generalizada o donde haya ciertos procesos que se pierdan, digamos que vamos a atrasarnos 10, 15, 20 años hasta 50 años en tecnología, ¿sí? Porque digamos desde la época de Edison o de Tesla, ellos conocían los procesos completos de qué era lo que estaban generando y qué era lo que estaban creando, pero ya hoy en día no los conocemos. Entonces digamos que eso es la parte miedosa eso no estará documentado, eso debe estar documentado. Pero es que por más que esté documentado, son tan complejos los procesos que no hay alguien que tenga una vida entera para poder comprender todos los procesos de creación de principio a fin, ¿sí? Entonces, digamos que ya si uno amplía este tema de tecnología y uno lo vuelve en el ámbito político, es lo mismo, o lo que pasa con una empresa grande. ¿A qué me refiero? Digamos, yo como persona natural voy a intentar entender las complejidades de una empresa como Coca-Cola o cualquiera de estas empresas multinacionales gigantescas, y es probable que yo no sea capaz de replicar un proceso de esos, porque las complejidades usualmente suceden es con tiempos, ¿sí? Tú empiezas a entender cómo funciona el cliente, luego le agregas nuevas cosas, y hoy en día, por ejemplo, que hay algoritmos de inteligencia artificial que son los que están entendiendo cómo funcionan los clientes y demás, ya son complejidades que el ser humano no es capaz de atravesar. Digamos que ahí entra el tema de inteligencia artificial para poder comprender todas esas datas, eso de lo que llaman Big Data, y poder lograrnos ayudar a enseñarnos cómo manejar las cosas. El problema del tema de la inteligencia artificial con esa parte sería, por ejemplo, no sé, si le decimos a algún sistema de algoritmo de inteligencia artificial, ayúdenos a curar los temas de hambruna mundial, y de pronto que la respuesta de la inteligencia artificial sea, pues si el ser humano no existe la hambruna, por ende eso es lo que debemos acabar, ¿sí? Porque finalmente nosotros como seres humanos tenemos ciertos procesos que suelen ser muy autodestructivos y hay que lograr ponerles esas barreras a esos temas de inteligencia artificial. Pero si por alguna razón tenemos todos los temas de inteligencia artificial puestos, tenemos todas las tecnologías armadas y algo terrible sucede a lo que no estamos acostumbrados, ya después no vamos a ser capaces de vivir. El mundo hoy en día es supremamente complejo. Digamos, tú lo dijiste al principio, es claramente, digamos, ya no está en la cabeza de nadie la totalidad, ¿sí? Sí, es verdad. Y cada vez vamos a depender más de las máquinas, digamos, y ya hay gente científica muy seria que se cuestiona sobre el tema. Digamos, conceptualmente es claro que puede llegar un momento en que las máquinas no necesitaran a los hombres. Digamos, eso es aterrador, pero es una posibilidad. Volviendo un poco al tema, digamos, de la complejidad y el tema de la incertidumbre, tú mencionabas varios temas que me gustan mucho tocar, y es como, por ejemplo, la gente que en teoría es religiosa o que cree en Dios no es tan religiosa como parece, y como la gente que se declara atea, por ejemplo, hace poco tuve un entrevistado que se declaró abiertamente ateo, pero tú lo escuchas hablar y ves que es una persona religiosa. Entonces, como que estamos un poco en medio de un mundo que no es claro, digamos, que la gente no es fácil, digamos, encontrar certezas, y eso puede generar que personas que ofrezcan falsas certezas arrastren mucha gente, ¿no? Pero digamos que el tema de estos personajes que ofrecen falsas certezas es un tema que hemos vivido de siempre, a nivel de humanidad. Digamos que no había forma de volver tan popular un líder de estos, pero sí es algo que siempre ha existido, ¿sí? Han habido personajes a través de la humanidad que se han encargado de guiar la humanidad hacia un buen lugar o hacia un mal lugar. No sé, desde el momento que murió Cristo empezaron a salir sectas hablando del fin del mundo. Antes de que llegara Cristo ya había sectas del fin del mundo. Entonces en esos textos ya se empieza a ver que locos han habido siempre, ¿sí? Y locos que además, normalmente los locos son los que logran generar seguidores, ¿sí? Porque los locos necesitan un cierto nivel de narcisismo, y los narcisistas son los que más empujan para adelante. Ya entendí por qué tengo tantas dificultades para generar seguidores. Me falta una pizca de locura. No, y es que es cierto, o sea, el hecho de uno decir, tengo estas ideas que son tan increíbles y ustedes me van a seguir con estas ideas, uno necesita
un grado de seguridad tal, un grado de narcisismo tal en que de verdad esas cosas funcionen, porque si no eventualmente es algo que te da trabajo y es complejo, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde aparecen líderes positivos y líderes negativos, porque por más que sea un líder que tenga buenas ideas, pero si es narcisista, va a girar a la gente hacia un camino no tan correcto. En cambio, si tú tienes un líder que todo el tiempo se está preguntando y que no está tan seguro de sí mismo, es un líder que es capaz de reinventarse varias veces. Si tú ves, no sé, por ejemplo, los casos de Napoleón, Hitler y demás, dicen, no, es que la razón por la que perdió fue por este detalle que no hizo. Y ese detalle que no hizo es porque no escuchaba a la gente, porque llegan a un punto en que se endiosan tanto que ya no escuchan, ya no miran, y se llenan de aduladores alrededor. En cambio, si es un líder que es capaz de autocuestionarse todo el tiempo, se puede como replantear o regenerar. Pero ese tema, por ejemplo, se tocó hoy. Ricardo Lagos, que es el presidente de Chile, mencionaba que la política ya cambió definitivamente. O sea, antes estábamos acostumbrados a un líder que era, digamos, un liderazgo monolítico, entonces el líder disponía, bueno, cuál era la visión y los de abajo, los demás de ahí para abajo, seguían como esas directrices. Él hablaba hoy en día de un liderazgo, de una democracia más horizontal, en donde la gente joven, sobre todo, como tú, ya es un poco irrespetuosa, inclusive es un poco dada, digamos, al protocolo, y digamos que la gente joven está muy acostumbrada a tratar de tú a tú, por ejemplo, a un presidente, ¿sí? Que digamos, gente de mi edad no está acostumbrada a hacerlo, ¿sí? Digamos, uno a los 50, cuando se refiere, cuando se dirija al presidente de un país, pues siente la necesidad de decirle señor presidente. Un muchacho de 20 años no tiene ningún problema en decirle, Ricardo, ¿tú qué opinas de tal cosa? Digamos que el tema es que claramente el mundo cambió y la política cambió en términos de que ya es imposible esos liderazgos, estilo que mencionaba, estilo Napoleón, liderazgos monolíticos, y ahora el que quiera ser líder tiene que lograr, digamos, hacer que toda esa gente que está involucrada en las decisiones y que inclusive es la ciudadanía en general, pues participe más activamente, ¿no? Entonces eso es un cambio importante. ¿Tú cómo sientes eso? Realmente eso sí, ¿cómo se puede operacionalizar? Digamos, un poco la discusión era, ¿cómo se logra que el líder realmente escuche a la gente y no esté aislado y pueda... Hay varios detalles para partir. Digamos que primero a mí me gusta hacer una mezcla de lo antiguo y de lo nuevo. Entonces cierto manejo de jerarquías yo creo que son importantes para ayudar a que las cosas surjan y sigan para adelante. Porque si uno no escucha a su líder y si uno no escucha a la persona que lo está guiando y uno empieza a inventar, digamos que la vaina no va a avanzar, ¿sí? Y por algo está ahí la persona que nos está liderando. Pero al mismo tiempo siento ese empuje, digamos, de nuestra generación, que es coger y sacudir un poco las jerarquías para abrirnos espacio en el mundo. Porque nosotros recibimos un mundo que estaba tan establecido que uno no sabía por dónde arrancar. Entonces digamos que eso es parecido a como uno estar metido dentro de un huevo y de pronto uno abre los ojos y ve todo gris y uno no entiende. Entonces uno ¿qué hace? Uno arranca a golpear con los pies, con las manos, con todo, hasta que ve que de pronto se raja algo. Y esa rajada da una luz y uno dice, esa luz yo necesito abrir, y entonces uno golpea con el pico hasta que uno abre y resulta que saca la cabeza y ya de repente uno empieza a entender, ¿sí? Entonces parte de esa necesidad de tratar de tú a tú es ese intentar romper la jerarquía para que lo dejen a uno entrar. Y digamos que yo soy un poco fruto de esa vaina. Yo he hecho mi carrera a punta de coger y empezar a romper jerarquías para poder abrirme espacios, y ya una vez abro el espacio, ya uno dice, bueno, yo estoy aquí parado y también tengo que tener en cuenta que si esta otra persona lleva 20 años de vida más en este mundo, algo más debe conocer que yo no conozco. Porque si yo a los 15 años me paraba y yo decía, ya entendí, pues imagínate a alguien que tiene 30, ¿cuánto va a entender? Y luego alguien de 60 que multiplica los dos, uno dice, hay que darle ese valor, ¿sí? Pero por otro lado, como nosotros nos criamos en esta, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde hay tantos temas de corrupción, donde uno no cree realmente en los jefes, ¿sí? Digamos que mi primer golpe con el tema de jerarquías fue un libro de matemáticas, donde yo resolví y me di cuenta en la respuesta atrás que la respuesta mía no daba con la otra respuesta, y la razón era no porque yo me hubiera equivocado, sino porque el libro se equivocó. Entonces yo dije, si el libro se equivocó, el profesor, ¿por qué no se puede equivocar? Y esa fue la primera pregunta que yo le hice al profesor. Yo le dije, ¿cómo sé yo que usted no se está equivocando? O sea, si yo ya supe que el libro se equivocó, ¿yo por qué sé que usted no? Y ya luego uno vuelve eso a la familia, y luego uno vuelve eso al gobierno, y luego uno se empieza a cuestionar por todos lados, y digamos que esa es la parte donde empieza a generar. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio,
¿sí? No somos nosotros los que tenemos la razón, ni tampoco son ustedes los que tienen la razón, sino es buscar justo esos puntos medios de los que estabas hablando para que encuentre uno ese equilibrio, donde uno pueda confiar en sus gobernantes, ¿sí? Digamos que yo tengo un par de amigos que son muy brillantes en el tema político y yo confío en ellos y yo sé que si ellos van adquiriendo cargos administrativos más importantes, yo voy a ser el primero en que los voy a seguir ciegamente, porque sé que es gente que tiene una integridad moral interesante e importante y tienen unas ideas de verdad que uno ve que quieren llevar al país a un lugar mejor, ¿sí? Entonces yo creo que es cuestión de encontrar esos líderes donde uno puede depositar esa confianza. En temas de arte, por ejemplo, cuando uno tiene un cliente, la persona está confiando en ti y que tú debes ser moral a la hora de lo que estás entregando. Entonces, yo creo que es más cuestión de saber encontrar esos líderes, ¿sí? Y los líderes les tocó reinventarse. Ya les toca saber de programación neurolingüística, les toca saber de comportamiento, de cómo se están sentando, cómo se están hablando, cómo se están mostrando, les toca saber de manejo de redes, les toca saber de un montón de cosas. Ya son más, digamos que si antes manipulaban, ahora tienen que ser seductores, ¿sí? Y es un proceso de seducción que no solamente sucede en sí, en el político cuando se está expresando, sino en la forma en que manejan las tecnologías. Sí, no sé si te acuerdas eso fue el año antepasado, cuando se eligió Trump, y de pronto se liberan todas estas ideas de que Facebook empezó a influir en la gente. Y uno empieza a mirar y uno se da cuenta, uno abre YouTube, por ejemplo, yo abro YouTube y de pronto me aparecen cosas de Harry Potter y yo, pero ¿por qué me está saliendo Harry Potter? 2 semanas después estrenan la nueva película de Harry Potter. Entonces ya uno sabe que a uno lo están preparando con 2, 3, 4, 5 meses de anticipación a contenidos que uno va a empezar a recibir mucho después. Entonces, por un lado, digamos que el político tiene todas las herramientas para estar en el poder. Y no es tan difícil echarle mano a todas estas herramientas porque es cuestión de conseguirse un coaching que te enseñe a hablar, un coaching que te enseñe a pararte recto, un coaching que te enseñe a usar el lenguaje correcto, un agente de estrategia que te diga las redes sociales las vamos a manejar así y además vamos a pagar los contactos así, ¿sí? Pero yo creo que para el consumidor es mucho más difícil y se tiene que empezar a preparar mucho mejor y saber que lo están manipulando y que lo están moviendo. Y que toda información que nosotros depositamos en los celulares es información que luego van a usar para nosotros. Porque de una u otra forma nuestros cerebros se están digitalizando en todas las plataformas de redes sociales. Y hoy en día hay algoritmos que son capaces de sacar todos esos cerebros nuestros y empezar a devolvérnoslos y darnos información antes de que nosotros sepamos. No sé, el caso de una niña en Estados Unidos que de repente le empieza a salir publicidad de productos para embarazada, de cosas para el bebé y de una cantidad de vainas. Entonces el papá escribe furioso y dice, ¿ustedes por qué me están enviando este tipo de publicidad a mi niña si mi niña es menor de edad? Entonces el tipo alega, la empresa se disculpa. 8 meses después nace el chino. Entonces la red social sabía que ella, ni siquiera la red social, eran los datos de tarjeta de crédito, sabían que la niña estaba embarazada antes de que la niña supiera que estaba embarazada. Y ese es el mundo al que nos estamos enfrentando hoy en día, donde yo creo que los generadores de contenido tienen que empezar a autorregularse para saber a dónde carajos estamos llevando a nuestra sociedad, porque si no nos vamos a ir para unos lugares súper oscuros. Entonces digamos que estamos en ese punto en el que no sé, empresas como Google están empezando a mirar, oiga, ¿qué herramientas vamos a empezar a implementar para hacer que el ser humano pare de usar tanto el celular? Porque es que si no, el cerebro de nosotros se va a empezar a reconfigurar de una forma en que no va a ser tan positivo. Hablando de eso, hay un tema que me interesa que hablemos y es, digamos, la iniciativa que yo tengo con A Vivir 365 está orientada a ayudar a despertar en la gente la conciencia de lo importante que es desarrollar un criterio propio, digamos, de lo importante que es aprender a pensar por sí mismo. Inclusive se estaba cuestionando si los dirigentes nuestros tienen tiempo para pensar o simplemente están reaccionando a la velocidad de los acontecimientos. ¿Qué tanto la gente está pensando por sí misma? ¿Qué tanto está sacando tiempo para reflexionar sobre su vida? ¿O simplemente nos estamos convirtiendo en marionetas de nuestro propio comportamiento, ¿no? Digamos, de agentes externos que saben qué es lo que nos gusta y por dónde es que pueden manipular nuestros actos. Digamos que uno puede empezar de atrás para adelante. Lo chistoso, por ejemplo, de los temas de información es que como hoy en día se los estamos entregando tanto a la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial la que está decidiendo qué es lo que estamos consumiendo según
nuestros propios hábitos de consumo. Digamos que no hay una persona, en casos como el de Trump, digamos, puede que sí, pero en los otros casos no hay una claridad real de cómo está funcionando ese tema de cuáles son los contenidos que estamos nosotros recibiendo y cómo nos estamos moviendo para ese lado, que digamos que esa es la parte oscura, ¿sí? Porque estamos entregados a nosotros mismos y a nuestros deseos y placeres, que son los que van a formar qué es lo que nosotros estamos recibiendo digamos, información. ahí digamos, para precisarlo, diría, si a mí me gusta el tenis y veo tenis, pues que me manden información de tenis, pues no le veo nada de malo. Digamos, hasta ahí está bien. Pero digamos que hay otras partes que son un poquito más oscuras, que ya son como los impulsos más profundos. Porque, por ejemplo, el hecho de que te guste tenis está bien, pero si te vas a pasar 8 horas pegado viendo todos los temas de tenis y descuidas a tu familia, a tus hijos, a tu carrera y a todo porque de verdad el contenido que te dieron es obsesivo, ahí ya es difícil, distinto, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta consumir información. Y yo consumo información de todo tipo y me obsesiono, y llevaba años cuando la época del CD, hoy en día tengo por ahí una colección de 1500 o 2000 CDs con temas de información de todos los estilos, y digamos que esas son obsesiones y esos son temas que a nosotros nos toca poner cuidado de decir, bueno, hasta dónde voy a consumir información y hasta dónde voy a generar procesos, ¿sí? Ahora bien, llegando al tema de si podemos pensar por sí mismos o no, digamos que desde tiempos ancestrales, Sócrates es una razón de él, empezó a pensar por sí mismo y terminó muerto. A Aristóteles le tocó irse con tal de que no lo mataran. Pensar por sí mismo es peligroso y es un tema que es doloroso, no es algo que nos va a llevar por un tema de felicidad. Salomón lo decía, hablaba de que la sabiduría lleva una gran tristeza, entre más sabes, más triste eres y más infeliz eres. Entonces ese camino del pensamiento y del autopensamiento y de tener criterio propio no es un camino de felicidad, sino que es más un camino de tortura. Pero ese tema está bien interesante porque con la obsesión que hay, digamos, de la humanidad con la felicidad, ¿sí? Claramente estamos entonces orientando a la gente a que busque la felicidad un poco como un escape de la realidad, digamos que una forma de enfrentar, digamos, que la vida, por ejemplo, no es tan fácil. Entonces, una de las respuestas de los seres humanos ante esa realidad de que somos susceptibles a sufrir porque nos vamos a enfermar, nos vamos a volver viejos, alguien nos va a traicionar. Entonces, un poco el escapismo es, busquemos ser felices buscando el placer por el placer, o simplemente adoptando una actitud infantil de no querer profundizar en nada y vivir una vida superficial. ¿No será mejor de todas maneras como enfrentarse a la realidad y ser un poco, digamos, cínico o pesimista y no vivir como un niño? Yo creo que es una cuestión de balances, porque me ha tocado conocer ambos polos y digamos que yo tengo la tendencia a ser uno de los polos. No voy a decir nombres, obviamente, por no herir la gente, pero digamos que en mi vida, en familia y en amistades, me ha tocado conocer gente con grandes dificultades para hacer sus cosas, pero también me ha tocado conocer gente con grandes facilidades. O sea, me refiero, reciben una herencia de por vida, donde no tienen que trabajar y pueden dedicarse a disfrutar todo lo que quieran, igual no se la van a gastar. Después de 30 años de ver procesos de esos, ¿qué vi yo? ¿Vi gente feliz? No. Vi gente infeliz, con problemas de depresión gravísimos, donde uno dice, ¿cómo carajos hago para sacar a esta persona de este problema de depresión? Y la depresión es precisamente porque se pudieron entregar a una vida de placeres y de tranquilidad dentro de sus placeres, porque pues tampoco ha sido gente desorganizada, pero digamos que sí es cierto nivel de quietud, y uno los ve infelices. Y luego uno ve gente con unas grandes dificultades, y uno los ve con ciertos niveles de felicidad mucho más altos, no totales todo el tiempo, pero sí uno los ve con un... Entonces ahí es donde uno dice, y uno ve, es más importante una vida con propósito que una vida con felicidad, ¿sí? Y de pronto tú lo ves en los casos de los mártires cristianos de todas las historias, que entonces mientras lo asaban, le preguntaban y decían, ¿pero qué quiere? No, simplemente que me den la vuelta, ¿sí? Entonces tú ves a una persona muriendo de una forma súper agonizante, pero feliz. No feliz realmente porque está sufriendo mucho, pero es que es esa cosa de tener propósito, de que yo me estoy guiando hacia un punto, de que estoy pudiéndome enfocar y que estoy buscando sacar estas cosas adelante. Y ese tema de propósito normalmente no es propósito de quiero ser el mejor artista del mundo, no. Es de ver cómo todo lo tuyo alrededor empieza a mejorar, ¿sí? No sé, tú de pronto puedes escoger ser una flor en mitad de una jungla o de un
¿sí? Un lugar hermoso, un jardín precioso, donde tú te ves bien, pero miras alrededor y todo se ve bien, o tú puedes escoger ser una rosa en mitad de un desierto, donde tú te ves bien, pero el resto es desierto, ¿sí? Cuando la gente construye esos paraísos donde todo alrededor es bueno, digamos que es gente que no necesariamente va a ser siempre feliz, pero es gente que siempre va a estar motivada y va a sacar cosas adelante, ¿sí? Ese punto me parece fundamental y digamos que yo lo estoy viendo así hoy en día. No es fácil, digamos, hay que hacer una labor de leer, de reflexionar, de pensar, pero realmente yo hoy en día creo que la felicidad está sobrevalorada totalmente. Sí. Creo que esa vida sin sentido de vivir como niños, sin profundizar en nada y buscando solamente la satisfacción inmediata es una tontería. Y también creo que no conlleva a lo que es realmente una vida con propósito, que es encontrar cómo hacer un aporte pequeño, mediano o grande, dependiendo de nuestras capacidades de cada uno, de hacer que lo que uno digamos, proyecta en su entorno hace que el mundo esté un poco mejor, que tu casa esté un poco mejor, que tu barrio esté un poco mejor, que tu ciudad esté un poco mejor. Y si todos adoptáramos esa actitud, claramente creo que avanzaríamos más rápido como especie, ¿no? Aunque hay otra parte, que es el otro polo, que es como el exceso de practicidad, ¿sí? Ya cuando uno de verdad se enfoca en sacar a todo el mundo adelante, en sacarse uno, en sacar todo, y de repente estás tan metido en esos procesos que también te olvidas de ti mismo. Y yo creo que son procesos que también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, hay momentos donde es bueno pausar de pronto y dejar de trabajar, porque esas pausas te permiten pensar sobre qué es lo que estás haciendo. Porque tú a veces puedes creer que estás haciendo lo mejor por un amigo, una amiga, un familiar para sacarlos del hueco y resulta que lo que estás haciendo es metiéndolos más duro en el hueco. Porque todo el tiempo le estás poniendo un espejo de mire todos los errores que usted tiene, siga para abajo y la persona sigue cavando. Entonces ahí es donde yo te digo el tema de los polos, ¿sí? Digamos que yo hubo una época en que me excedí en exceso en trabajar y en buscarle sentido a las cosas, en buscarle sentido a todo, me metí a hacer trabajo de fundaciones, me metí a trabajar en arte, me metí a trabajar en tantas vainas que de un momento a otro yo nunca me senté como en el espejo a pensar en mí y en decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Sí? Porque yo decidí renunciar a mi niñez, decidí renunciar a mi juventud, mientras todos mis amigos se iban a tomar, yo no iba a hacer eso, yo iba a buscar gente interesante, a tener conversaciones, a ir construyendo, pero también uno ve que hay procesos que de pronto uno pierde, y el ser humano es parte animal también, no solamente somos conciencia, sino que somos también esa parte que también hay que entregarle a la parte animal, ¿sí? Hay que entregarle al tema de relaciones, hay que entregarle al tema de disfrutar, hay tema de, no sé, de pronto uno no toma, pero una o dos copas no son malas, ¿sí? Entonces es como esas dos partes, esa parte de disfrutar y sí entregarse a veces a los placeres, porque el subconsciente, si tú nunca lo premias, eventualmente te destruye, porque dice, bueno, pero es que este no me está dando nada que a mí me guste, ¿sí? Y yo creo que uno tiene que negociar con el subconsciente. Yo a veces, digamos que en el proceso creativo me lo secuestro un poquito. A mí me encanta el dulce y yo de repente digo, vea, o me saca una idea o no le doy dulce. Y entonces empiezan las semanas a pasar y me empieza a alegar y uno empieza a tener esa lucha con uno mismo, pero eventualmente uno aprende a negociar, porque yo creo que los seres humanos no solamente somos lo que nos vemos, sino que hay un algo más. De hecho, en ciertos estudios científicos uno ve que están hablando ya que lo que nosotros hacemos no lo estamos determinando nosotros, sino que ya hay una parte del cerebro que sabía 7 segundos antes cualquier acción que nosotros vamos a tomar. Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué es el libre albedrío? ¿De dónde viene el libre albedrío? Entonces de pronto uno se pone a pensar locamente y uno dice, bueno, están todos estos matemáticos hablando de las dimensiones, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima, de la octava, y uno intenta entender dentro del cerebro uno de artista, a ver cómo funciona eso, y uno dice, bueno, ¿qué tal que nosotros realmente existamos en otra dimensión? ¿Sí? Y luego nos logremos proyectar a esta y a través de esta sea que logremos hacer las cosas. Y eso que no te estoy hablando de metafísica, ni de mover objetos, ni nada de eso, sino de dónde están las vainas. Porque si algo está demostrado es que la conciencia no se crea por sí misma. Uno no puede coger un computador y generar conciencia. Uno tiene que darle un cuerpo a esa computadora para que genere conciencia. Entonces, volviendo otra vez al tema inicial, yo creo que es esa mezcla entre entender que ciertos placeres de la vida son importantes para ayudarnos a empujar adelante, pero también entender que esa búsqueda de placer por el placer y de la felicidad por la felicidad, que finalmente es lo que es, no nos va a llevar sino a un hueco, porque
siempre va a haber algo más maravilloso al otro lado, ¿sí? Uno nunca va a tener la suficiente cantidad de dinero, la suficiente cantidad de talento, la suficiente cantidad de inteligencia, la suficiente cantidad de sabiduría. Entonces siempre va a haber ese hueco. Y en esa búsqueda de la felicidad uno siempre va a estar esperando eso que necesito para poder arrancar lo que tengo ahora, ¿sí? Y muchas veces uno ve gente con proyectos interesantísimos y nunca arrancan. Y es que si yo tuviera el dinero arrancaría. Y hice el ejercicio. Cuando empecé cuando el INARTE me empezó a ir bien, yo dije, ¿qué tal si agarro a estas personas que veo que nunca les pegó y que me decían, es que mi pero es este, y si uno se encarga de cumplirles el pero, ¿qué puede pasar ahí? ¿Sí? Y se los cumplí y no pasó nada. Entonces me di cuenta que el problema no era el pero, el problema es, exacto, uno tiene que arrancar de algún lado y empezar. Sí, digamos que la falta de dinero siempre es una disculpa para hacer las cosas. Realmente el que tiene la capacidad, el talento para hacer las cosas, se busca el camino. Obviamente vivimos en un mundo muy desigual, un mundo donde hay mucha gente que no tiene las condiciones mínimas para tener una oportunidad de salir adelante, y eso es lo que creo que toda la humanidad tiene que trabajar en corregir esa situación. La gente, digamos, de un entorno normal, de clase media o inclusive de gente que tiene acceso a la educación, están los elementos y están las herramientas para salir adelante. Yo diría que sí y no. O sea, yo creo que todos los seres humanos somos iguales, pero no arrancamos del mismo punto en la carrera. Y la razón por la que no arrancamos del mismo punto en la carrera es porque nosotros dependemos de nuestros antepasados. Antiguamente hablaban de las maldiciones de los padres, y hoy en día nos olvidamos de ese término. Y si uno se pone a retomarlo, uno se da cuenta que la maldición de un padre, que puede ser que alguien pudo haber tenido un padre que fue alcohólico, y ese padre alcohólico se gastó todo el dinero. Por ende, esta nueva generación que nació pobre, ¿sí? Y esa pobreza no fue gratis, esa pobreza fue a raíz de esos antepasados. Y yo creo que es algo que no podemos dejar a un lado, ¿sí? No podemos castigar a los hijos de personas que trabajaron muy duro, pero tampoco podemos premiar a los hijos de personas que no trabajaron tan duro, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Como para ir un poco, antes de volverme demasiado polémico, es, uno puede tener mucho dinero, puede ser muy feo. Uno puede ser pobre, pero puede haber nacido súper bonito. Entonces, digamos que uno arranca con ciertas vainas más adelante que otras, ¿sí? Uno puede ser muy pobre, pero puede ser muy inteligente, o puede ser muy rico y puede ser muy bruto, ¿sí? El hijo de una persona muy rica, pero muy bruta, va a ser bruto, por ende ese dinero lo van a perder. El hijo de una persona muy inteligente va a ser inteligente y puede ser pobre y va a poder lograr conseguir ese dinero. Entonces yo creo que lo que nos toca es vernos en qué estamos nosotros en la balanza, o sea, vernos de verdad, vernos físicamente, porque es una cosa que es cierta. A la gente que se ve mejor tiene más oportunidades. La gente que tiene más dinero tiene más oportunidades, ¿sí? Pero entonces nosotros no podemos coger a la persona fea e intentarla volverla más bonita, ni a la bonita volverla más fea, porque eso simplemente no es algo que no va a suceder. Es cuestión de nosotros autoanalizarnos. Yo tuve... Por eso, pero digamos ahí el punto es, y estoy de acuerdo contigo, cada cual arranca la carrera en un sitio diferente. Sí. Y hay unos con más ventajas que otros. Pero al final de lo que se trata es de que avancemos, ¿sí? Sí. Y de que si tú arrancaste más atrás, logres avanzar para que tus hijos no arranquen tan de atrás. Y digamos, al final es un proceso que va llevando a que unos se van atrasando y otros se van adelantando, y no hay forma, digamos, de pretender controlar eso de una manera de que es que todos vamos a tener exactamente la misma posición o la misma situación en un momento dado, sino que es parte de la diversidad y de la riqueza de la vida, pienso yo, ¿no? Sino que es que yo creo que también es un tema de buscar matar esas maldiciones, por así decirlo, ¿sí? Si tú naces en una familia con unos problemas económicos muy graves, que puede que no sean culpa de tu papá, pueden que sean culpa de tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, o de ahí para atrás puedes echar mucho para atrás, a ti te toca entrar a pasar, digamos, por un proceso de purgatorio esos procesos, ¿sí? A ti te toca coger y limpiar eso que alguien hizo mal 20 generaciones atrás y mejorarlo. Y si tú eres capaz de limpiar ese proceso, tú te encargas que de ahí en adelante la gente que sigue pueda lograr avanzar mucho más allá, ¿sí? Yo creo que si nosotros vemos ese proceso de esa forma, de pronto lo que hacemos es poder empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder romper la barrera y poder continuar? Ahora bien, las personas que estamos privilegiadas tenemos que encontrar una forma de poder agarrar a todas estas otras personas que no tienen ese privilegio
y decir, vengan para acá. ¿Por qué? Porque si no nosotros nos volvemos la maldición. Y nosotros volvemos la maldición a las generaciones después. Precisamente le decía a mi hijo que se fue el lunes para España a hacer una maestría, decía, tú has sido una persona privilegiada, tienes más responsabilidad, sí. Claramente tienes que tener un impacto mucho mayor positivo en la sociedad que una persona que no ha sido privilegiada, sí. Y así hay que verlo, y eso quiere decir que tiene la responsabilidad de jalar más recursos y apoyar más y ayudar más gente, pero ayudar en el sentido no de dar, sino de enseñar, de enseñar, sí. ¿sí? Y yo creo que ese es un bonito propósito, ¿no? Enfocarse mucho en tener impacto sobre los demás. Sí, es que yo creo que tenemos que ver la realidad por lo cruda que es y ver sin doble moral cómo mejorar procesos. Porque no nos podemos quedar callados y decir, es que si la igualdad mejorara, todo sería mejor, y entonces todo queda así, entonces vámonos y salimos a la calle y alegamos y decimos la desigualdad, y hacemos un performance artístico hermoso, y entonces es que estamos creando conciencia. Todo eso son pendejadas que no funcionan. Tenemos que encontrar formas de hacer acción, ¿sí? Y todos los que somos privilegiados nos toca por obligación generar acción, y los que no generamos acción, gracias a Dios, existe esa vaina, no sé si será karma o qué será, pero es eso mismo. Si tú eres terrible con la otra gente, de pronto la otra gente te levanta y te tumba, y esa tumbada te la mereciste, y tus hijos van a pagar por eso. Entonces yo creo que es ese sentido que nosotros tenemos que saber que nosotros somos responsables, y si de repente hay, no sé, una sociedad media o una sociedad alta en una ciudad o en un país, y toda esa sociedad decide comportarse mal y los tumban, uno dice, nos merecemos haber caído, ¿sí? Porque es que yo también hago parte de eso. ¿Sí? ¿Y cómo tengo yo que hacer? Yo tengo que encontrar maneras de, si yo veo otra gente que no está siendo consciente, hay que encontrar formas de lograr hacerlos conscientes. Por eso es que cuando te hablo de estos amigos míos políticos, yo tengo una serie de amigos en todos los campos, que hemos ido todos creciendo poco a poco y entre todos nos ayudamos y miramos cómo crecer. Y la razón por la que lo hacemos es porque queremos buscar un país mejor, queremos buscar una ciudad mejor, y cada uno ayuda desde el micronúcleo que puede, y entre todos miramos a ver cómo hacer para que todo mejore, ¿sí? Porque es que este mundo sí necesita líderes que ayuden a sacar las cosas adelante, y esos líderes arrancan casi siempre con ventaja, ¿sí? Entonces digamos que es parte de esa responsabilidad de poder regresar. Y si una persona que no tiene las posibilidades para poder subir, de verdad se mira al espejo y dice, bueno, lo mío de dónde viene y cómo viene, y de dónde viene, de cosas que ni siquiera son culpa mía, pero no importa. Ejemplo, una persona puede nacer con una enfermedad compleja. Yo tengo la disautonomía mía, que a veces es muy difícil, porque hay días en que puedo estar muy lúcido, pero hay otros días donde no estoy lúcido, donde mi cerebro no funciona a la misma capacidad que puede funcionar normal. Y yo digo, bueno, ¿qué tal que yo esté contestando una entrevista y de pronto le esté dando por no funcionar? Uno tiene que encontrar estrategias para poder balancear eso, ¿sí? Y hasta dónde puedo llevar, y uno empieza a jugar con esas debilidades y esas fortalezas hasta que llega un punto en que uno aprende a manejarlas, ¿sí? Yo aprendí que si yo hago ejercicio, primero me desplomo terriblemente, pero eventualmente si sigo haciendo la suficiente cantidad de ejercicio salgo del otro hueco. Entonces primero me toca hundirme para poderme volver a salir. Y por cada cosa que sucede yo ya sé que son procesos que yo llevo a llegar. Entonces yo me puedo quedar en una cama porque alguna vez cuando son temas de disautonomía es muy chistoso porque los médicos simplemente te dicen pues quédese quieto y no haga nada. Y uno, pero ¿cómo me están pidiendo a mí que yo no haga nada con mi vida sabiendo que, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde uno empieza a mirar que todo es cuestión de qué planes uno se trace. Y hay algo chistoso, la gente cree que la vida es cuestión de subir de un escalón a otro, ir cumpliendo de una meta a otra. Y yo antes creía que era así, y de repente uno se topa con una escalera que es imposible de subir, o uno se topa con algo que yo le llamaba como el látex, que uno de repente ve la meta al otro lado, uno agarra a correr y uno la ve transparente, uno va y cuando por fin la va a coger, esa vaina se devuelve y te golpea para atrás y uno dice, ¿pero qué pasó? Y luego de la muerte de mi mamá y de que a mí me tocara frenar mi carrera, a mí me encanta hacer muchas analogías con el tema de la física y a veces de la tecnología para entender ciertos procesos. Entonces en este caso es el tema de la inercia. Tú vas a cierta velocidad y llevas cierta masa, ¿sí? Para tú poder parar, tú necesitas cierta cantidad de fuerza, y digamos que hay una cantidad de objetos que van a salir volando. Entonces yo me imaginaba que yo iba en un bus y yo dije, me tocó parar por mi mamá, frené y de repente me tocó empezar a ver todos los pasajeros del bus volar y ver cómo se iban estrellando cada uno al vidrio. Y digamos que ese proceso es un proceso doloroso porque tú vas viendo cómo todo lo que tú estabas trabajando de pronto va a frenar y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a volver a arrancar? Entonces si uno piensa en escaleras,
yo no sé eso en una escalera dónde está, yo ya no sabía cómo ponerme en una escalera, antes sí. Cuando me tocó volver a arrancar, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces yo dije, estuve pensando en arrancar, yo necesito crear inercia, ¿sí? Volver a crear ese momento de inercia. ¿Cómo creo inercia? Pues yo ya voy en un tren, y es un tren de vapor, y a ese tren hay que ponerle carbón, pero no tengo tanta fuerza, porque uno, mi salud no estaba bien, y dos, sentimentalmente yo estaba destruido, porque mi mamá, lo que es mi familia es el centro de mi núcleo. Si no fuera por mi papá yo no fuera disciplinado, si no fuera por mi mamá yo nunca hubiera pensado en abrirme el espacio, porque mi mamá siempre me decía, tú tienes derecho a tu campito en el mundo, ábretelo, ¿sí? Entonces digamos que ellos para mí son un centro, mi hermana en general. Entonces yo decía, bueno, si todos los días me levanto y le echo una sola piedrita de carbón al tren, algo tiene que pasar, carajo, ¿sí? Entonces yo empecé a abrazar una teoría que le llamo la teoría de la mediocridad, y es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿sí? Y me quedó marcando después de alguno de los sacerdotes con los que yo trabajé, cuando trabajaba en fundaciones. Él me decía, él era mexicano, y me decía, yo no entiendo por qué los colombianos o hacen todo perfecto o prefieren no hacer nada. Pero a veces es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces yo decía, a mí me dejó eso pensando, y yo dije, voy a empezar a ponerle carbón. Y a medida que tú le pones carbón, la vaina va cogiendo velocidad. Y a medida que tú le pones carbón y vas agregando gente al tren, tú no solamente agregas velocidad, sino que agregas masa. Entonces, si de repente alguien se atraviesa en la mitad y te quiere hacer la vida imposible, pues el tren lleva cierta velocidad, cierta masa, y ¿ya? Y uno sigue, ¿sí? Y de repente si te ponen un palo y está muy fuerte, pues uno tiene que mirar cuánto carbón le tiene que echar para poder atravesar ese obstáculo. Entonces de repente hay proyectos que salen y otros que no salen, y si un proyecto no sale, pues uno dice, no importa, yo le echo carbón, pues el otro saldrá. Entonces ya no hay látex, ya no hay nada, ya no hay esa limitación, ya todo lo que uno va mirando son cosas que uno va ganando y va adquiriendo. Y de un momento a otro esa perspectiva me cambió, y mi carrera empezó a mejorar, y se empezó a ir a una velocidad en que yo dije, el solo hecho de cambiar látex por tren hace que uno avance. Y yo creo que uno tiene que cuidar mucho las analogías o las metáforas que usa uno en el cerebro para poder uno lograr continuar, ¿sí? Ok, ¿y qué hacer con toda esa cantidad de personas que están un poco en ese mundo de no querer hacer nada, de estar completamente bajo un esquema de apatía, de desinterés, de desengaño, porque caen en el pesimismo de que el mundo es injusto, de que los líderes son corruptos, de que no vale la pena hacer nada? ¿Tú qué visión tienes al respecto de eso? Cuando hacía todo el trabajo de fundaciones, uno decía, yo prefiero quedarme en una casa y visitarla y quedarme horas a visitar 100 casas y no hacer un proceso interesante, ¿sí? Y con estos amigos que yo te digo, con uno de ellos que yo me siento muchas veces a pensar mucho, hablábamos de nunca dejar a nadie atrás y de verdad luchar por una persona hasta el final, ¿sí? Y no parar. Y yo hice ese proceso de verdad de no parar y no parar y no parar y no parar. ¿Y qué se da uno cuenta al final? Hay ciertas personas a las que no puedes ayudar, ¿sí? Porque ellos a veces tienen unas complejidades que son tan extrañas, porque digamos que hay incluso enfermedades mentales que son muy complejas. Si tú te golpeas con un sociópata que además está en su zona de confort y no quiere surgir, créeme que ese sociópata te va a terminar hundiendo, porque él va a tener más estrategias que tú. Y digamos que uno tiene que saber, hay un momento en la vida en que uno tiene que aprender a entender cuándo rendirse, ¿sí? Y cuándo la gente de verdad no se quiere dejar ayudar. Si una persona, por ejemplo, está viendo estos videos que tú produces, son personas que de verdad quieren hacer algo. Puede que estén en su zona de confort, pero el hecho de que ya estén viendo este tipo de contenido ya quieren hacer algo. Y lo digo por todas las otras entrevistas que yo he visto. Yo he dicho, fue madre, yo he aprendido un montón, ¿sí? Entonces uno dice, yo puedo aplicar esto para mi vida. Si ya alguien dio ese primer paso, que fue simplemente darle play, ya avanzó mucho. Ya hay esperanza ahí. Si es alguien que ni siquiera le da play, no hay esperanzas. Y es genial porque ni siquiera nos está escuchando. No le dan play porque está muy largo. Por lo que sea, porque digamos que uno puede escuchar de manera mediocre 2 minutos y ya. Y uno puede decir, listo, algo me quedó. Porque es que al menos es eso. Si escuchan 10 minutos, son 10 minutos de cosas que no sabían antes. Pero eventualmente lo que me ha pasado a mí con las entrevistas es que yo me voy atrapando. Y uno se va dejando llevar y uno va entrando en ese proceso. Y es un proceso muy interesante. Entonces yo creo que uno tiene que saber en qué punto parar, ¿sí? Porque en serio, si tú estás trabajando con una persona que es completamente narcisista, completamente sociópata o psicópata, ahí no hay mucho que hacer, ¿sí? Y hay procesos de depresión que ya están tan complejos y tan abajo que lo que ellos están buscando es ver a quién más se llevan el hueco.
Entonces digamos que en esos procesos lo mejor es parar. En los otros procesos, bueno, incluso ni siquiera parar. Muchas veces la gente lo que necesita son unas pequeñas palabras de aliento para poder arrancar, ¿sí? Porque digamos que hay dos procesos que te hacen a ti avanzar de la zona de confort. Cuando alguien te dice tú jamás vas a poder lograr eso que quieres lograr, y te lo dice tan duro que tú dices, mi objetivo de vida ahora en adelante es demostrarles que es al contrario. Que es lo que pasa, por ejemplo, con un tipo como Frank Lloyd Wright, el arquitecto estadounidense. 80 y pico de años le dicen los jóvenes, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted ya está anticuado. Y les quitó el trabajo a todos. Y hoy en día conocemos a Frank Lloyd Wright, al resto de arquitectos a los cuales él les dijo no tienen ni idea, ¿sí? Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que llaman no crear monstruos uno, ¿sí? No ser uno el generador de un monstruo porque uno fue horrible, ¿sí? Uno tiene que ser el generador de personas porque uno es inspiracional. Y yo creo que muchas veces la gente se guía a punta del ejemplo, ¿sí? Si tú estás haciendo un proceso que funciona, la otra persona va a decir, oye, ¿qué estás haciendo que funciona? Y si tú eres lo suficientemente generoso, tú le dices, esto es lo que yo estoy haciendo que funciona, aplíquelo y verá que vamos para adelante, que es parte de lo que yo creo que es lo que nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de dar esa información. ¿Por qué? Porque eventualmente la persona que es mala no va a ser capaz de aplicarla, porque lograr entender el alma de un proceso es muy difícil. Y la única forma de entender el alma del proceso es tener ese sistema de, como de simpatía o de empatía, donde tú entras y te pones en los zapatos del otro y de verdad comprendes ese proceso y absorbes. Que digamos que es algo que yo he buscado hacer durante toda mi vida a través de los maestros de arte que he conseguido, de la gente que yo me reúno, yo me siento como una esponja y yo les digo, yo les quiero robar toda la información que yo pueda, porque yo lo que quiero es absorber lo que ustedes tienen para ver qué de eso me hace a mí mejor ser humano y me va a funcionar mejor, ¿sí? Joaquín, una cosa, de una cosa que dijiste al principio, yo infiero que tú consideras que es mejor ser religioso que no ser religioso. Para ti, ¿qué es ser religioso? El concepto de religión viene de la palabra religare, que quiere decir, es como estar apegado a un dios, ¿sí? Entonces, digamos, el budismo no entra dentro de eso, digamos, como término real. Sí, semántico. Yo me metí pequeño, yo siempre he creído como en ese llamado, ¿sí? Por así decirlo, esa vocecita interna que te dice qué hacer y que en el 90% de los casos no se equivoca. Que todo lo tenemos en el cerebro. Tú vas a hacer algo y de repente algo te dice no hagas eso o haz eso. Y esa vocecita uno no es capaz de explicarla del todo. Porque hay veces que esa vocecita puede ser la voz de los papás que uno la está recordando o de una amistad, pero también hay veces que esa voz no viene de ningún lado y uno no entiende por qué, ¿sí? Y digamos que en ese proceso yo me metí de lleno en todo el tema de religión, sobre todo, pues yo nací católico y yo dije, pues yo ya que nací en esto lo voy a investigar a fondo. Y me metí a investigarlo a fondo, todos los temas de teología y sobre todo todos los temas de dogmas o doctrinas de la religión católica como tal. En ese proceso yo dije, bueno, yo tengo la responsabilidad, si yo ya estoy metido en esto de entender otras religiones también, entonces con uno de estos mejores amigos que te digo, que es con el que converso mucho, se llama Sebastián Garcés. ¿Y él qué hace? Él hoy en día está trabajando, hoy en día es funcionario público, pero digamos que hace más o menos 2 años, él estaba en camino para ser religioso, él iba a ser sacerdote, sino que hubo un punto en que él dijo, paré, y yo creo que a mí me necesitan es en Colombia, y entonces salió de ese proceso y está en otro proceso diferente. Pero digamos que hemos llevado unos procesos de vida muy a la par, ¿sí? Donde nos metimos los dos de lleno en todos estos temas, y nosotros íbamos a visitar, no sé, a pastores protestantes, a mormones, nos metimos con todas las religiones, hasta cienciólogos, con todo el mundo nos pusimos a investigar qué eran las realidades y qué son las verdades que ellos dicen. Porque yo creo que ese sentimiento de que si yo no estoy en la religión correcta, yo me voy para el infierno, no tiene sentido. Pero sí de qué cosas puede uno absorber de todas estas historias del pasado. Y en ese proceso yo me metí por completo de lleno. ¿Sí? Y hubo un momento en la vida en que yo dije, bueno, ¿qué tal si yo no tuviera fe? ¿Qué sería un proceso sin fe? Porque es que cuando tú tienes fe, tú simplemente no cuestionas nada y entiendes todo y no hay necesidad de nada, ¿sí? Y empecé a orar, a pedir no tener fe. Mientras oraba a pedir no tener fe, yo me metí a hacer un curso de hipnosis
A mí me encanta la magia, pero no la magia de brujería, sino la magia de ilusionismo. Aunque la magia de brujería también la colecciono, porque a mí todo lo que tiene que ver con temas místicos, metafísicos y demás, a mí me encanta entender y tener y rodearme de todos esos objetos para entender qué pasa. No sé, si hay un objeto que está maldito, lo quiero tener nomás para saber por qué funciona, y si no funciona y le dicen a uno, ¿usted por qué consiguió eso? Y yo, me encanta, pero al mismo tiempo tiene uno el objeto de religión completa. No sé, esto está bendito por el Papa, y no solamente este, sino los últimos 3 papas que pasaron, que son 2 procesos que uno se mete ahí. Pero volviendo otra vez a este tema, la hipnosis te genera un pensamiento extraño, y es que si tú eres capaz de generar una realidad en otra persona, y la otra persona cree esa realidad que tú le estás generando, ¿cómo es posible que una persona no te haya generado a ti una realidad? ¿Sí? Porque normalmente en hipnosis se habla otra vez del tema de jerarquías. Cuando hay una persona en posición de poder, ya tú entras en estado de hipnosis. Entonces, por eso, por ejemplo, es clave lo que un doctor le dice a un paciente, porque ya lo está condicionando. Si un doctor le dijera al paciente y supiera usar el lenguaje, esto que estoy haciendo te va a hacer sentir mucho mejor y vas a ver cómo todo esto empieza a sanar, la persona le va a ir mejor. A que le diga, esto le va a doler un poquito y después le va a doler más. Él le está metiendo la idea de que ya le va a doler, ¿sí? Y por el tema de la magia, tú empiezas a ver los milagros. Y no solamente empiezas a ver los milagros, sino que te empiezas a dar cuenta alrededor del mundo la cantidad de gente que están estafando a punta de esos milagros. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a visitar una bruja y la bruja de pronto te revela una cantidad de datos súper secretos, ellos están usando una técnica que se llama lectura en frío, ¿sí? Cuando tú la aprendes a identificar y tú te sientas enfrente de una bruja, tú dices, hijo de madre, ¿sí? Y luego hablas con la amiga que estaba metida y te explica cómo dijo todo, y uno empieza a entender. Entonces ya tú empiezas a dudar de muchos procesos, ¿sí? Y en los temas de jerarquías también empiezas a encontrar que dentro de una religión tan maravillosa como es la religión católica, hay una cantidad de sacerdotes muy complejos, ¿sí? Y hay una cantidad de personalidades muy complejas. Entonces de repente tú te empiezas a replantear y tú dices, bueno, pero ¿qué es la realidad? ¿Qué no es la realidad? Si existe Dios, no existe Dios. Entonces digamos que yo estoy en ese proceso en que quiero apegarme y quiero seguir creyendo, pero soy incapaz de hacerlo, ¿sí? Entonces estoy metido en esa mitad de creencia total y de no creencia total, de que un día me pongo a escuchar temas otra vez de religión y no sé, es que nomás escuchar los discursos del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XVI, es muy interesante, pero al mismo tiempo escuchar a alguien como Richard Dawkins hablando completamente al contrario también es interesante. Entonces digamos que uno se va partiendo en esos 2 mundos y uno intenta buscarle sentido a la vida dentro de todos esos procesos, porque hay algo que tiene la religión, que te da la religión que no te da nadie más, y es que te da una columna vertebral que es intangible e indestructible. ¿A qué me refiero? Tu esposa se puede morir, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Tu carrera se puede acabar, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Tú puedes no tener brazos, no tener manos, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Entonces tú nunca te vas a destruir porque tu ser está exteriorizado en una cosa que es una idea, y las ideas tú no las puedes acabar, ¿sí? Entonces de repente alguien te mete en la cárcel, pero si tú tienes esa columna vertebral intangible, ¿cómo te van a destruir? ¿Sí? Y esa era parte de la filosofía mía cuando yo estaba más pequeño. Yo era capaz de atravesar cualquier miedo, cualquier cosa, porque siempre estaba esa idea de Dios que va a estar ahí donde nada va a pasar. Que digamos que ese es el sentimiento de Dios, donde uno dice es el sentimiento puro de Dios que de verdad te va a ayudar a crecer. Porque el hecho de ser religioso no es, ese otro es un borracho y entonces es yo no sé qué, ese otro es yo no sé qué, porque ese es la parte oscura de todas las religiones, es el juicio, cuando tú agarras a hacer juicio a todo el mundo. Pero también el exceso de no juicio también lo puede llevar a uno, digamos, por caminos no tan interesantes, ¿sí? Porque hay ciertos patrones de comportamiento que funcionan mejor que otros, y el sentimiento de juicio a veces puede ayudar a que uno vaya por un patrón más constructivo. Entonces, la respuesta es que tengo la certidumbre, ¿cómo es? La certidumbre de incertidumbre. Exacto. Pero estás haciendo la tarea, digamos que es lo interesante, ¿no? Al final es que lo que creo yo que uno debe hacer es seguir buscando, seguir trabajando en uno mismo, en encontrar su propia verdad, ¿no? Y esa propia verdad se encuentra es
alimentándose de muchas fuentes, no solo de una fuente, hasta que tú vas formando tu propio criterio, ¿no? Digamos que esa es mi teoría de cómo uno desarrolla su propio criterio, es alimentándose y escuchando diferentes fuentes y fuentes contradictorias. Bueno, hay otro tema que me piden mucho ahora, que es el tema del dinero, porque en teoría es un tema que yo manejo bien y que a la gente le interesa porque sufre mucho con el tema del dinero. ¿Sí? Entiendo que tú no has sufrido mucho con el dinero porque has sido una persona privilegiada. Pero, ¿cuál es tu aproximación al tema del dinero? O sea, ¿qué tan importante para ti es el dinero? ¿Cómo lo manejas? ¿Cuál es tu... Digamos que nosotros somos de una generación que nos criaron odiando el dinero y creyendo que el dinero es lo peor que le puede pasar a alguien y lo mejor es no tener nada que ver con él, ¿sí? Porque si lo pides ya no eres buena persona. Si tú tienes una fundación y ganas dinero, entonces ya la fundación no funciona. Si tú eres artista y ganas dinero, entonces ya no eres buen artista. Y entonces yo creo que está ese tema de doble moral, porque finalmente la gente que le dice a uno eso, de algo están viviendo, ¿sí? Pero a ellos les conviene que uno no gane para ellos mantenerse donde están, ¿sí? El mejor consejo que uno le puede dar a alguien es el dinero es lo peor y mejor no gane nada, porque pues yo así me mantengo en posición de poder siempre y los mantengo abajo. Pero en la realidad, mi mamá estuvo súper enferma, estuvo terrible, terrible, con una enfermedad muy terrible que se llama miastenia gravis. Si no hubiera sido por la prepagada, ¿qué hubiéramos hecho con ella? ¿Sí? Cuando yo trabajaba con fundaciones directamente, porque digamos que ya hoy en día las apoyo de forma económica, no estoy tan activamente como quisiera, pero espero lograr estarlo después. Nosotros necesitábamos dinero para poder funcionar y todos los días era tocando puertas de empresarios para ver cómo podemos hacer. Y el dinero en buenas manos yo creo que puede hacer cosas grandiosas, porque el dinero en sí no es nada, el dinero depende de procesos, ¿sí? Si tú te enamoras de una mujer, entonces de pronto le vas a comprar, no sé, o la vas a invitar a almorzar o a comer, o la vas a sacar a un lugar hermoso, eso vale dinero, ¿sí? O incluso hasta para el bus, para ir a mirar el atardecer. Entonces uno se da cuenta que el dinero sí es una cosa necesaria. Lo que pasa es que es una cosa necesaria que hay que saber guiar por procesos importantes. Mis papás, gracias a Dios, digamos que yo he sido una persona privilegiada, pero mi papá se encargó de mantenernos siempre con lo necesario para estar bien y nos enseñó mucho a no malgastar. ¿A qué me refiero? Si yo tenía la mochila, como buen país. sí, yo iba a entrar al nuevo año de colegio y yo quería la última mochila que todos tenían, me decía, no, la suya está bien. Y de verdad estaba bien, porque además él me enseñaba a cuidar la mochila. Yo le doy gracias a Dios porque si no yo estaría metido en un mundo de consumismo terrible, porque normalmente a uno le enseñan que entre más cosas tiene uno va a estar más feliz. Si yo tengo un carro va a poder salir de la ciudad, por ende lo mejor es comprar el carro. Resulta que tengo el carro y entonces toda la gente siempre está esperando esa cosa que pueden comprar para poder lograr eso que iban a lograr. ¿Sí? Yo necesito hacer estos procesos y para eso necesito un computador. Entonces si solo tuviera el dinero, compra usted el computador, pero es que este computador no es el mejor es este otro. Entonces digamos que son procesos en los que uno tiene que saber que uno debe jugar para poderlo obtener, pero uno no debe dejarse caer en ese tema del consumismo como para entrar, ¿sí? ¿Qué me pasó a mí entre cosas? Mi papá siempre me ha apoyado mucho a mí en la carrera de arte, pero hubo un momento en que no sé qué pasó, porque realmente yo ni me enteré, donde él decidió coger y decir, bueno, yo estaba recién salido de la universidad, y entonces dijo, no, cortemos toda fuente de dinero y miremos a ver qué pasa y que se devuelva para Medellín y empiece a trabajar otra vez con todas las fincas y con las cosas, porque pues mi papá es ganadero. Entonces él dijo, pues va a olvidar ese tema del arte y va a regresar cuando pase. Yo nunca me enteré, la carrera iba bien, todo se vendía, las cosas se hacían, yo siempre he sido muy organizado. Después mi hermana me llama y me dice, ya por fin vamos a empezar a ayudarte otra vez. Y yo, pues, ¿ayudar a qué? Me dijo, ¿tú no te diste cuenta? Y yo nunca me enteré qué fue lo que pasó, ¿sí? Y es por eso, porque si uno está organizado, uno es capaz de generarlo y uno es capaz de hacerlo. Y después de la muerte de mi mamá, yo me puse en la disciplina de decir, bueno, yo me gasté mis ahorros durante todo ese tiempo, pero todo esto nuevo que va a suceder tiene que suceder de mí, ¿sí? Y uno empieza a demostrar que uno sí lo puede generar. No voy a decir mentiras. Trabajar arte específicamente es un tema que necesita inversión, ¿sí? Arte no es un tema para todo el mundo, porque no es lo mismo cuando tú tienes que cargar bultos en Corabastos, en la plaza de mercado, ¿sí?
que cuando no tienes que hacerlo. Porque finalmente el arte nace del exceso de tiempo. El arte nace del exceso de pensamiento. El ocio. Sí, si tú tienes que trabajar, si tú estás en una oficina encerrado 15 horas al día, ¿a qué horas vas a pensar en hacer creación artística? ¿Sí? Tiene que haber un golpe muy berraco para que algo suceda, pero normalmente no es así. El arte nace de cuando ya la gente puede descansar y se puede dedicar a otra cosa más. ¿Sí? Inicialmente, por ejemplo, el arte venía más de los chamanes, de esos dibujos, de las cavernas y demás. El arte siempre nace de esos espacios de meditación y de pensamiento. Entonces, si una persona, por ejemplo, se quiere dedicar al arte, ¿qué es lo primero que tiene que lograr? Una independencia económica, ¿sí? Para poder empezar a lograr. O saber dividir muy bien el tiempo para saber cómo poder entrar a procesos como son los procesos de arte. Joaquín, hablemos un poco del arte. Para ti, o sea, ¿tú por qué decidiste ser artista y dentro de, digamos, tu forma de ver la vida, qué representa el arte y por qué es importante? Yo arranqué primero como un gran admirador del arte, ¿sí? Digamos que a mí el arte es una cosa que es un tema de vocación, ¿sí? Es algo que tú sientes o no sientes. Es algo muy parecido a los militares o a los sacerdotes, tú sientes como esa especie de llamado. Y a mí siempre todo lo que tenía que ver con temas de arte me interesaba mucho. Yo me acuerdo que en un viaje que hice muy pequeño a Italia, yo primero me enfrenté con las esculturas de Miguel Ángel y yo decía, qué belleza, y de verdad que habían unas, yo usualmente cuando veo una obra de arte que en serio me marca mucho y me llama mucho la atención, me pongo torpe. Entonces me caigo, me tropiezo, me golpeo, o sea, me pasan cosas terribles alrededor de cualquier obra. Y yo recuesto un Cristo de Miguel Ángel y yo me tropecé en escaleras y entonces me dicen qué pasó y entonces yo me pongo nervioso, o sea, es una vaina de verdad, una conexión muy extraña, pero yo siempre veía el arte una cosa muy lejana, ¿sí? A los días viajamos a Asís y estuve pues viendo la Basílica de Asís y ahí hay una cantidad de frescos de Giotto. Y Giotto tiene algo y es que es un artista maravilloso, pero es un poco más cercano. Tú sientes que hay un punto de partida con Giotto. Entonces a mí me dejó como esa espinita de, tal vez de pronto yo puedo llegar a hacer eso. Yo regresé a Colombia y comencé a visitar muchos artistas colombianos. Había una enciclopedia que se llamaba la Enciclopedia Salvat del Arte. Entonces pues uno tiene que arrancar por algún lado. Entonces arranqué con mi mejor amigo que se llama Mateo Blanco a tachar nombres de artistas y a irlos visitando, uno por uno, ir viendo, ir conociéndolos. Les pedíamos bocetos, entonces nos metimos en esa obsesión de que había que tener el boceto de Botero, el boceto de Ana Mercedes Hoyos, el boceto de Rayo, el boceto sí, de cada uno de estos artistas. Y en todo ese proceso, varios de los artistas siempre me preguntaban y me decían, ¿usted por qué no se dedica a esto? Porque finalmente uno se sentaba a verlos trabajar 3, 4 horas callado. Y para mí era algo muy normal, pero de pronto para ellos no, ¿sí? Que es el hecho de que tú puedas tener la disciplina de poder estar, al estar en esa compañía del arte, de pronto tú tienes la disciplina de poder empezar a generar tus propias cosas. Entonces yo empecé a hacer dibujitos, vainas, empecé a investigar de procesos creativos, cómo funcionaba todo, porque digamos que yo siempre he partido mucho de un mundo tecnológico, ¿sí? Todo lo mío eran puras computadoras y yo decía, bueno, ¿cómo me vuelvo de digital a análogo? Entonces dejé computadoras a un lado, dejé todo a un lado y me dediqué solamente a toda la parte manual. En ese proceso, entonces yo dije, chévere, empezar a estudiar y empezar a buscar lo mejor, ¿sí? Entonces me acerqué a Débora Arango y alcancé a pintar el último cuadro que pintó Débora, lo pinté junto con ella. Entonces digamos que todos esos procesos de conversación te empiezan a enriquecer. Luego conocí a otra mujer maravillosa que se llama Ethel Gilmore, una artista estadounidense increíble. Entonces también empecé a tomar clases con ella y me empecé como a meter, y poco a poco uno se va creyendo el cuento, ¿sí? No es que uno llegue a un punto donde uno dice ahora sí es artista, sino que uno siempre es artista. Así uno sea bueno o malo o lo que sea, pero eso es una cosa que uno lleva como en la sangre. Y en parte yo creo que los artistas, parte del arte es hacer obras, pero parte del arte también es hacer terapia. Hay una parte de uno que uno necesita como sacar, y entonces el arte sirve como para esa terapia, para uno no volverse loco en ese proceso. Entonces yo creo que parte de eso es como lo que se ha ido construyendo y es lo que he ido haciendo. Y yo creo que el arte sirve mucho porque ayuda a sacudir la sociedad, a pasar ciertos procesos, y también le da un extra diferente al mundo, ¿sí? En un mundo donde no existe Dios, está el arte ahí para poder reemplazar un poco, ¿sí? Porque digamos que estos conceptos de
de belleza que hoy en día son tan controvertidos, la belleza de una u otra forma te acerca a un sentido de creación, a un sentido de que hay algo más allá grandioso, hay un sentido de inspiración, ¿sí? Tú ves tantas ciudades en Estados Unidos, todas tienen un lugar específico donde ellos sienten ese sentido de orgullo, ¿sí? Y uno dice que es rico poder empezar a generar esos puntos de orgullo aquí en Colombia, donde la gente tenga ese lugar de identificarse. Sitios ¿sí? icónicos, sí. Sí, entonces por eso digamos que el tema de las monumentales me ha interesado tanto, porque es ese poder generar sitios icónicos. No sitios icónicos como templos al ego de decir esto, grandísimo, lo logré hacer yo, sino esos sitios icónicos de esa humildad que te producen esas vainas gigantescas. No sé si de pronto tú vienes de una situación difícil, compleja, y de repente tú te encuentras con una cosa de estas que es sobrecogedora. Hay un algo que te impulsa a mejorar, ¿sí? Y yo creo que hay artistas que son de ideologías políticas y que golpean duro y como que son un cachetón que a veces necesita la sociedad para salir, pero hay otros artistas que tal vez somos más del punto inspiracional, que queremos que la gente se sienta bien, que las cosas fluyan, que las cosas progresen, que la gente tenga esos espacios de inspiración. Entonces es un poco eso, porque el artista en parte es una mezcla entre chamán o sacerdote, pero también al mismo tiempo es el pillo o el estafador. Es una mezcla muy extraña, es como el mago. El mago nace del ladrón, el artista nace un poco de eso, porque nosotros creamos cosas a partir de la nada, ¿sí? Y le vendemos a la gente inmateriales, por encima del estilo de arte o del tipo de arte que trabajemos. Digamos que todos los artistas tienen algo de lo que llaman en paisa culebrero, ¿sí? Como que uno intenta envolver a las personas en estos procesos como del quehacer artístico, de la obra que estamos produciendo. Entonces... ¿Y tú cómo ves que va a evolucionar el tema de las técnicas, los materiales? ¿Qué tanto va a empezar a jugar la tecnología en la elaboración del arte? Pues ahorita estamos en la mejor época del mundo para producir arte, porque si tienes talento o no tienes tanto talento, digamos que la tecnología puede entrar a ayudar ciertos procesos de creación, ¿sí? Tú hoy en día en computador puedes partir de modelos creados por otras personas, mezclar esos modelos y generar una nueva obra, digamos en el caso de la escultura, y no tienes que conocer mucho de escultura o puedes partir de objetos y hay máquinas que ya te pueden servir en ese proceso de creación. En Colombia digamos que todavía estamos muy en pañales en todas esas tecnologías y es parte de lo que yo estoy intentando como empezar a impulsar, que no es solamente hacer mi obra, sino encontrar formas de poder que otros artistas también puedan generar su obra, ¿sí? Porque yo creo que es importante que seamos competitivos. Si tú ves, no sé, en la época de Leonardo, él cogía todas las técnicas más avanzadas para poder aplicar a su arte, ¿sí? Vermeer, que en estos días están hablando que él de pronto lo que usó fue cámara oscura para poder crear los cuadros que hacía, y entonces sentaba y los sacaba, otro proceso de un espejito, y entonces... El artista siempre es también cercano como al científico loco, el artista siempre está muy cercano a la tecnología y ver cómo poder aplicar esa tecnología. Y eso que yo estoy hablando desde el punto de vista más tradicional, o sea, de la creación de pintura o escultura. Pero pues si es un artista que está dedicado a los nuevos medios, los medios digitales, el mapeo de 3D, es una vaina brutal, ¿sí? Los temas de inteligencia artificial aplicados al diseño son muy interesantes, pero yo creo que la tecnología tiene que verse como una herramienta, es como un cincel que te sirve a ti para poder golpear, para poder labrar la piedra. Las tecnologías deben ser usadas así, ¿sí? Porque muchas veces tú puedes aplicar filtros extraños para poder lograr resultados, pero en ese caso lo que estás haciendo es como el artificio del arte o el engaño del arte. O tú puedes de verdad coger, entender las herramientas a fondo y empezar a labrar tu obra, ¿sí? Y digamos que esa es la nueva apertura que tenemos en este momento. Por ejemplo, yo puedo estar aquí en Colombia y estar produciendo una serie de monumentales en China sin estar allá. ¿Por qué? Porque yo modelé las esculturas en 3D aquí y luego pude coger esos archivos y poderlos enviar. Ese tipo de facilidades nos abren a los artistas unas posibilidades enormes, ¿sí? Yo no necesito tener que exportar mis obras ni a Estados Unidos ni a México. Yo puedo producir mis obras en Estados Unidos y en México. Porque digamos que en este momento en Colombia estamos en una cierta desventaja. Los precios de exportación son muy altos. Mientras que traer de Estados Unidos a Colombia vale como 33 centavos de dólar por kilo, de aquí para allá vale 33 dólares por kilo. Y de verdad que si uno quiere empezar a armar una carrera, la idea es
Cuando yo recién empecé a trabajar con China, yo me imaginaba esa vaina súper poética de los artistas que dicen, no, es que él expuso en Alemania, en Italia, en Francia, en yo no sé dónde, en si sé qué, en si sé qué, en si sé qué. Y entonces ya todo pegó. Y no es mentira. Tú puedes haber expuesto en muchos lugares, pero en esos lugares realmente no te conocen. O sea, con una exposición tú no eres nadie, tú no hiciste nada. Entonces, cuando yo abrí eso en China y de pronto expuse, yo ya dije, no, ya está el mercado. No, mentira, es lo mismo que arrancar aquí. Entonces, realmente lo que uno hace es como abrir una franquicia, donde la franquicia la maneja uno mismo. No sé en economía cuál sería el término correcto, pero uno está abriendo una nueva sede y a esa sede necesita una cantidad de inversión importante anual para tú poder continuar. O sea, si tú estás invirtiendo en crear una carrera aquí en Colombia y tienes otra en otro lugar, pues uno continúa con esa carrera. Entonces, digamos que esos gastos de exportación son unas vainas que se empiezan a crecer como una especie de bola, donde muchas veces muchos artistas terminan por optar por simplemente o dejar las obras en el país y decir pues se perdieron, o retornarlas, porque las obras van a necesitar la misma cantidad de tiempo de venta que tienen en Colombia, que pueden tener en China, que pueden tener en Estados Unidos, que pueden tener en cualquier lado. Entonces, todos estos procesos nuevos de innovación y tecnología, ¿qué me permiten a mí? Yo puedo hacer aquí, puedo hacer allá. Y si para mí es más fácil exportar desde China y es más económico, pues yo le meto a eso abogados de derechos de autor para entender cómo hacer que todos los procesos de derechos de autor funcionen bien en China y poder exportar desde China, o poder producir en México y exportar desde México, o producir en México, llevar a Estados Unidos y luego exportar de ahí. Entonces digamos que ahí es donde uno empieza a ver que hay una cantidad de posibilidades que se nos abren, donde podemos, y eso que es solamente en la parte de producción, en la parte de difusión estamos con redes sociales. Las redes sociales son una maravilla para uno poder empezar a mostrar la obra y que de ahí aparezcan clientes. No necesariamente que uno le ponga un precio a la obra en redes sociales, porque eso en arte siempre la gente se va a ver muy extraño, pero sí tú te encargas como de encariñar a la gente de pronto de un close-up de una obra, y de ahí resulta una pregunta, y de ahí resulta que te conocen, y de ahí resulta un cliente. Entonces, todos estos métodos de difusión son muy interesantes. O digamos, si un artista no quiere poner su obra al público con precios online, puede tener una serie de cursos sobre arte que le sirven para poder que su nombre circule, y ya a través de eso funciona como una especie de técnica de embudo, donde tú agarras el cliente y el cliente va bajando y eventualmente compra. Entonces digamos que todas estas tecnologías aplicadas, pues estamos en el mejor momento. Antiguamente un curador, ni siquiera, cuando era en la época de los críticos, un crítico te decía que no te cerró las puertas. Hoy en día no, hoy en día tú tienes el contacto directo con el público, y finalmente a la larga es el público el que se encarga de decir si vas a funcionar o no vas a funcionar. Ya que se sepa qué tipo de arte es bueno o no es bueno, yo creo que eso no lo vamos a saber ahora, es un tema que vamos a saber en 100 o en 200 años. Cuando ya se encanten todos, nos decantemos todos los artistas, hay que ver qué va a quedar ahí. Queda? Y digamos en Colombia, ¿cómo estamos evolucionando a nivel de tamaño de mercado, de un ecosistema mayor con más artistas, con más clientes? Porque la percepción mía es que sigue siendo un tema muy elitista, muy cerrado, muy pequeño. ¿Qué piensas tú? Yo creo que la economía colombiana desde hace muchos años ha venido complejizándose bastante, ¿sí? Entonces digamos que los que tenemos cierto mercado abierto con ciertos clientes establecidos, nos va bien y podemos continuar vendiendo, teniendo en cuenta que yo creo que todo artista se tiene que internacionalizar, porque si no uno termina saturando el mercado, y entonces claro, no sé, 1000 personas con obra en una ciudad, eso no tiene sentido, ¿sí? El arte es bueno que conserve ese tema de exclusividad, ¿sí? Porque eso es parte de la magia. Si tú sabes el truco, el resultado del truco de magia, ya tú no lo vas a querer igual a cuando tú no sabes cómo se hizo la magia. Entonces digamos que eso es parte de la magia del artista. Yo veo que lo que se está moviendo más en arte es un tipo, o sea, digamos que no que se está moviendo más, sino que se populariza más. Es un tipo de arte que viene más desde el diseño, ¿sí? La impresión de afiches, la impresión de cosas, digamos ciertos objetos de arquitectura, que normalmente todos estos tipos de piezas las están produciendo arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos y demás, que son los que se están llevando el mercado. Yo creo que los artistas deberíamos echarle mano un poco de eso, ¿sí? Bajarnos el ego y decir, venga, yo creo que tenemos que entender que la economía colombiana está en un proceso que no es tan interesante.
bajarnos un poco, empezar a entrarle a todas estas personas y de ahí ya uno puede coger y empezar a jalar hacia arriba, ¿sí? Que son los procesos que yo creo que son necesarios, y de pronto puede haber ya ciertos artistas que estamos en cierto punto donde no podemos hacer ese tipo de competencias, pero sí podemos ayudar a otros artistas a que comiencen por ese rumbo, porque eventualmente esos artistas, esos compradores que hacen esos esfuerzos iniciales de comprar ciertas piezas, después van a comprar mejores piezas. Y digamos que es algo que me pasa a mí. No, cogiendo el gusto. Sí, yo arranqué muy chiquito a pedir bocetos, pero esos bocetos los cambié por otras cosas, esas vainas las volví dinero y de pronto fui adquiriendo piezas y uno va haciéndose a su propia colección y uno entre más colecciona, uno más se encariña y uno más quiere, digamos desde el punto de vista del coleccionista. Entonces yo creo que es importante que el arte se abra a esos espacios, que se logre abrir a esos mercados, que si hay esas necesidades de impresiones, pues que las galerías sean capaces de suplir, y si no son las galerías, que se junten artistas. ¿Qué tal que se juntaran 3 o 4 artistas y dijeran, no importa lo que vendamos, la ganancia nos la dividimos entre nosotros? Entonces digamos que es una manera en que esos artistas son capaces de vivir, son capaces de ampliar el mercado porque están llegando a gente que otra gente no está llegando, y pues uno va jalando la sociedad. Porque para uno es muy fácil uno sentarse a decir y uno decir es que todos son unos ignorantes, que no aprecian el arte y que no quieren nada, y es que nosotros somos los genios aquí sentados mientras tomamos un vino y nos creemos en un plus ultra y solucionamos todos los problemas de la humanidad, como pasa en todas las cenas, que todo el mundo soluciona todos los problemas políticos, pero a la larga ojalá uno los tuviera que ver en posición de poder. Ahí ya la vaina cambiaría. Yo creo que a los artistas nos toca bajarnos de la nube y a los artistas, curadores, galerías y demás, y empezar a entender qué es la realidad del mercado y trabajar de ahí para arriba. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente he disfrutado mucho la entrevista. Creo que tenemos siempre que nos vemos tenemos muchos temas interesantes que hablar y cada vez estamos como estrechando más la relación y aprendiendo cosas nuevas. Yo de verdad estoy muy feliz de estar acá, he disfrutado muchísimo todos los videos que ustedes han producido y ojalá sigan con este proyecto, porque finalmente lo que necesitamos es, esto es un espacio que nos permite para conocernos entre nosotros todos los que nos van entrevistando, por un lado, y por otro lado para que las personas que quieren hacer cosas puedan entender de dónde arrancar, porque es que lo importante es eso, y tú tienes una habilidad y es que nos sacas a todos las verdades y nos haces hablar de cosas que normalmente nadie más nos hace hablar. Entonces de verdad te agradezco mucho por el espacio. Bueno, Joaquín, muchas gracias.